Hola, ¿cómo estás? En este mini video te voy a explicar paso a paso cómo podrás desensamblar, limpiar y reensamblar un estilógrafo recargable. Veamos de qué trata. Bien, vamos a iniciar comentando bajo qué circunstancias tendrás que desarmar y limpiar tu estilógrafo. La primera y la más frecuente es simplemente que deja de pintar. Incluso si tiene tinta en el contenedor y deja de pintar, es probable que la tinta se haya secado, ¿sale? Eso sucede a veces si, por ejemplo, dejas tu estilógrafo destapado por mucho tiempo o si simplemente transcurre mucho tiempo sin que los uses. Si es un poco normal, entonces, bueno, bajo esas circunstancias habrá que limpiarlo. O la otra, digamos que mi estilógrafo tiene tinta negra y quiero usar una de otro color, bueno, definitivamente habrá que hacer el mismo procedimiento, ¿sale? Bueno, comentando eso, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Bueno, de entrada aquí, como puedes ver, tengo mis estilógrafos, tengo un par de contenedores de agua, uno lo voy a usar para limpiar las piezas y el otro para enjuagarlas. Y bueno, aquí también tenemos tinta, que es la que al final vamos a utilizar para rellenar el contenedor. También tenemos un poco de papel, simplemente para limpiar y secar cualquier líquido que se derrame, por ejemplo. Y bueno, como puedes ver, aquí también hay una pieza de plástico. Algunos estilógrafos, dependiendo de qué marca compres, puede que haya unos que te incluya este tipo de piezas. De hecho, de los que yo tengo aquí en este momento, estos específicamente son los que le incluyen, ¿sale? Esta pieza se usa simplemente para desarmar algunas partes internas, ya en un momento lo veremos. Este otro modelo no requiere de esta pieza. Pero bueno, ahora también toma en cuenta, este estilógrafo en este momento no tiene tinta, pero aún así lo voy a desarmar para que también puedas ver que al final no importa cuál uses, todos prácticamente funcionan igual y tienen los mismos mecanismos, ¿de acuerdo? ¿Cómo te puedes dar cuenta tú de si tu estilógrafo está en un funcionamiento adecuado? Bueno, evidentemente el primer indicativo de si algo no está bien es si deja de pintar, incluso si tiene tinta. Pero el otro indicativo es que al momento de agitarlos, bueno, si te das cuenta, hace un sonido. Sí, ahora como referencia este es el estilógrafo .6, ¿sale? Entonces al momento de agitarlo, hace ese sonido. Vamos a ver, por ejemplo, otro tamaño, el .4. Sí, igual, se escucha, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí el más pequeño, el .2, lo mismo, ¿sale? Incluso acá nuestro otro estilógrafo que no tiene tinta, si lo destapamos, si lo agitamos, se escucha. ¿A qué voy? Que es que ese sonido tienes que escucharlo, ¿sale? Incluso si tiene o no tiene tinta, tienes que escucharlo. La situación es que aquí dentro, en esta pieza, hay un pequeño mecanismo que al momento de agitarlo se desplaza, ¿sale? Entonces, si no lo escuchas, lo que eso significa es que muy probablemente la tinta se ha secado e impide que dicho mecanismo se mueva. Básicamente esa es la forma en la que vas a saber inmediatamente que tienes que desarmarlo, ¿ok? Ahora, como te das cuenta, aquí todos mis estilógrafos están en perfecto funcionamiento, entonces en teoría no tendría que hacer nada de esto. Sin embargo, es una demostración para que veas qué hacer en caso de que no funcione o no pinte, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos a ver aquí cómo funciona. Bien, ¿cómo se desarma? Primero que nada, bueno, vamos aquí a remover la tapa. Esta generalmente es de rosca, entonces la desplazamos acá de un lado, igual con este, y listo. Lo siguiente es quitar el cuerpo del estilógrafo. Para hacer esto simplemente lo desatornillas de esta manera y listo. De momento esta pieza puede quedar por acá. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Listo. Bien, entonces aquí ya tenemos expuesto los cilindros de tinta y el filtro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué seguiría? Bueno, básicamente lo siguiente es que tú remuevas el cilindro de tinta. Ahora, cuando hagas esto, hay que ser cuidadoso porque puede que haya algo de tinta ahí y quizás se salpique o derrame, entonces con mucho cuidado. Así, lo removemos. Y bueno, entonces aquí evidentemente el papel nos va a servir para mantener las cosas limpias. Vamos a poner este aquí de momento. Por ejemplo, con este sería exactamente igual, pero como te das cuenta, este tiene una pieza adicional. Aquí simplemente lo desatornillamos de esta forma e igual lo removemos,
¿sale? Bueno, ¿qué seguiría? De entrada lo que yo te sugiero es que si tu contenedor aún tiene tinta y está fresca, pues lo conserves, no hace falta reemplazarlo, ¿ok? Si estuviera seca la tinta, bueno, la incluiríamos en las piezas que habría que lavar. Pero bueno, de momento esta tiene tinta, entonces vamos a simplemente dejarlo acá de lado, en un lugar en el que no se caiga por accidente, ¿ok? Y vamos a concentrarnos en las piezas importantes. Ahora bien, lo siguiente es que removamos el filtro. Básicamente esta pieza que se expone aquí, bueno, hay una porción que está aquí dentro y hay que sacarla. Ahora, para hacer eso, este modelo de estilógrafo, si algunos otros, vas a darte cuenta que en la parte inferior tiene, bueno, este por ejemplo tiene un hexágono, el cual nos va a servir justamente para desatornillar el filtro, ¿sale? Ya simplemente lo aflojas y ya después con tus dedos puedes removerlo. Entonces, bueno, vamos a quitarlo. Aquí, como te das cuenta, simplemente se sale. Y aquí hay tinta fresca, entonces aquí hay que ya empezar a considerar la limpieza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta pieza, vamos a ingresarla aquí al agua y la empezamos a remojar. Evidentemente el agua se va a ensuciar, bueno, eso es normal, de hecho es la expectativa, entonces, bueno, así sucede, ¿no? De acuerdo. Vamos a, por ejemplo, hacer lo mismo con este otro. Este, bueno, ya sabes, no tiene tinta, pero sería básicamente lo mismo. Y aquí es donde utilizaremos esta pieza de plástico. Básicamente lo que haríamos es insertarla de esta forma. Y una vez que embone, lo giramos. Listo. Y de esta manera podemos también extraer el filtro. Bueno, aquí simplemente hay que girarlo hasta que quede totalmente expuesto. Algo así. Entonces, te das cuenta, ambos tipos de estilógrafos son muy similares. Y bueno, aquí es donde viene la parte más crítica de todo este proceso. Habrá quienes te comenten que una vez que expongas esta pieza, así la dejes y la laves. Y bueno, tienen razón, la situación es que aquí dentro hay un pequeño filamento metálico muy delicado. Básicamente, si ese filamento se rompe o se dobla o cualquier cosa le sucede, bueno, básicamente tu estilógrafo queda totalmente inutilizable y se echa a perder. Entonces sí estoy de acuerdo en que si quieres ser muy precavido, básicamente ya una vez que tengas esta pieza, la metes a lavar y listo. Pero bueno, si te comento que si quieres realmente ser minucioso en la limpieza, sí tienes que extraer ese filamento. Ahora te voy a mostrar cómo funciona primero con este que no tiene tinta para que veas. Lo que habría que hacer entonces es esta pieza de plástico se remueve, simplemente con cuidado la jalas y la quitas. Y bueno, esta pieza que se queda aquí expuesta, ese es el filamento, hay que ser, como te digo, muy cuidadoso. Básicamente lo que tú tendrías que hacer es sujetarlo y delicadamente extraerlo. Simplemente lo desplazas hacia arriba. Y bueno, aquí como puedes ver, justo aquí está el filamento, entonces es una pieza muy delicada. La situación es que entre más pequeño sea tu estilógrafo, me refiero al tamaño de la punta, más delgado va a ser este filamento, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Pero bueno, como te das cuenta, simplemente aquí queda expuesto. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo con este otro. Bueno, entonces ya sabes, esta pieza la sujetamos firmemente y la extraemos de forma cuidadosa. Algo así. Bueno, aquí está un poco húmedo, entonces creo que va a ser más fácil si lo sujeto con el papel. Listo, ya que ya salió. Bueno, entonces ya sabes, esta pieza la removemos y vamos a colocarla acá en el agua para lavarlo. Entonces, bueno, aquí observa cómo está ya expuesta esta pieza, entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado nuevamente. Simplemente la sujetas y la desplazas cuidadosamente. Y ven, aquí nuevamente está expuesto el filamento. Y así es como funciona. Entonces estas piezas ya las vamos a colocar acá en el agua para irlas enjuagando. Listo. Ahora lo siguiente es que se queden en el agua por un tiempo para que se remojen y la tinta se afloje lo más posible. Una recomendación que te puedo hacer también es que cuando hagas este procedimiento, procura que el agua esté tibia. Si no muy caliente, pero un poco tibia, eso le ayuda mucho a despegar la tinta, sobre todo cuando está realmente seca. Ahora, yo personalmente no sé si también el alcohol funcione o algún otro solvente. Nunca, bueno, llevo años usando estos estilógrafos y nunca he usado otra cosa que no sea agua. Pero bueno, no sé si funcionan. Quizás alguno de ustedes lo ha hecho y le ha funcionado.
bueno, quizá lo pueden comentar y ya todos sabremos, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces te comento, de momento solo hay que dejar que se remoje por unos, no sé, 5 o 10 minutos tal vez, y después vamos a ver qué procede. Antes de continuar, te voy a mostrar cómo ensamblar tu estilógrafo. Para esto tenemos aquí todas las piezas del estilógrafo, bueno, que te había comentado que no tiene tinta, pero era parte de la demostración. Entonces, bueno, aquí te das cuenta, tenemos, bueno, básicamente es la tapita de plástico, está el filtro, también tenemos el filamento, que es, como ya habíamos dicho, la pieza más sensible, el tanque de tinta y simplemente la cobertura. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este par de piezas. Ahora, la situación es que para reensamblar esto hay que ser muy cuidadoso. Entonces, observa, simplemente lo único que tú tienes que hacer es insertarlo de esta manera. Y bueno, va a llegar el momento en el que probablemente choque aquí dentro. Si eso sucede, eso es normal, ¿ok? Y bueno, cuando eso suceda, definitivamente no lo oprimas porque, te repito, si ese filamento se daña, tu estilógrafo se va a morir. Entonces, lo que más bien hay que hacer es irlo levantando y volverlo a bajar cuidadosamente varias veces hasta que eventualmente logres que el filamento coincida con la punta. Lo que está sucediendo básicamente es que esta pequeña punta metálica, bueno, en su interior tiene que entrar el filamento, ¿ok? Entonces aquí, como ves, ya entró hasta el fondo, y ya una vez que lo hagas, ya, así básicamente esa fue la parte más crítica. Ya lo único que quedaría en este caso es colocarle su cobertura de plástico. Sí, asegúrate de que cada pieza embone adecuadamente y listo. Si te das cuenta, entonces, justamente es esta pieza la que hace ese sonido que habíamos visto o escuchado hace un momento. Bien. Bueno, lo siguiente es ahora colocarlo en su cobertura de esta forma. Este modelo específicamente vimos que es de rosca, entonces aquí lo vamos atornillando hasta que llegue al fondo. Y ya para sujetarlo adecuadamente podemos usar esta pieza extra y lo apretamos un poquito, ¿sale? Posteriormente habría que colocarle tinta al cilindro. En este caso no lo voy a hacer, pero bueno, verteríamos tinta, se coloca, ¿sale? Y bueno, en este caso habría una pieza extra que sujeta al tanque de tinta, y así queda. Y ya para terminar simplemente colocaremos el cuerpo del estilógrafo y listo. Bueno, entonces ya vimos cómo es con este estilógrafo. Vamos a ver ahora el siguiente. Bueno, aquí las piezas se siguen remojando, yo creo que en este momento ya están listas. Entonces lo que habrá que hacer a continuación es ir pescando cada una de las piezas. Aquí con el papel podemos ir secándoles o quitándole la humedad. Y bueno, acá con el agua que está limpia podemos ir enjuagando cada una de las piezas. ¿Sale? De esta manera. Ok, entonces vamos a hacer esto con cada una de ellas hasta que tengamos todas listas. Ok, bien. Ya tenemos aquí todas las piezas, ya están limpias. Entonces ya sabes, para ensamblarlo vamos aquí a empezar con el filamento. Igual con el otro que con el otro estilógrafo, ya sabes, entonces simplemente lo insertamos cuidadosamente. Algo así. Ya si choca, ya sabes, es normal. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, mira, aquí entró muy fácilmente, pero recuerda simplemente ir como meneándolo hasta que tú mismo te des cuenta de que ya coincidió y llega hasta el fondo, de esta forma. Entonces ya obteniendo esto, simplemente colocamos aquí su pequeña cobertura. Algo así. Ok. Y bueno, igual ya completamos esta pieza. Muy simple. O sea, si te das cuenta, todo el proceso es muy sencillo. Simplemente hay que ser bastante cuidadoso, sobre todo con ese filamento. Y bueno, en otra nota, seguramente te vas a ensuciar un poco de tinta, no pasa nada, pero sí cuida mucho que no te caiga tinta en tu ropa porque es prácticamente imposible limpiarla. Y bueno, ya por último, para terminar, habría que colocar el tanque de tinta. Ahora en este caso no removí la tinta porque está todavía fresca y funciona perfectamente. Pero si tuvieras que recargar el tanque, digamos que en algún momento se le acaba, bueno, simplemente le viertes tinta con este tintero. Pero una recomendación, y esto fue algo que en algún momento un maestro de arquitectura me enseñó, es que antes de que le viertas tinta, colócale un par de gotas de agua, ¿sí? Eso en lo que ayuda es a que diluye un poquito la tinta, lo suficiente para que sea un poco más líquida y al final sea más fácil que fluya dentro del filtro, ¿sale?
Y otra cosa, cuando le coloques tinta no lo llenes a tope, procura quizás llenarlo solamente unas 3/4 partes quizá, y con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Entonces ya una vez que tengas tu tanque de tinta listo, bueno, aquí vamos y lo insertamos cuidadosamente. Ya por ejemplo si hay un poquito de agua o tinta que chorrea, pues no pasa nada, la limpiamos. Y listo. Ya para concluir le colocamos el cuerpo de esta manera. Y lo siguiente es que lo agites bastante para que la tinta nuevamente llegue a la punta. ¿Sale? Para hacer eso simplemente agítalo y como te das cuenta se escucha claramente. ¿Ok? Y eso lo sigues haciendo hasta que eventualmente pueda pintar. Otra cosa que puedes hacer también es colocarlos en algún lugar de forma vertical para que la misma gravedad haga que la tinta llegue a la punta. ¿De acuerdo? Bueno, como te das cuenta aquí ya está la tinta expuesta, entonces podemos ahora hacer algunas pruebas. Bueno, en este caso puedo aquí hacer algunos trazos en mi propia mano, nada más para ver que sí pinte adecuadamente. Y listo. Ahora, otra cuestión, es posible que cuando hagas todo este procedimiento y por fin pinte nuevamente tu estilógrafo, quizá te des cuenta de que el pigmento no es suficientemente oscuro. Si eso sucede es probablemente que haya un poco de humedad, o bueno, simplemente haya un poco de residuos de agua y hace que el tono baje, pero no pasa nada. Si eso sucede, úsalo por unos cuantos minutos hasta que eventualmente el tono de la tinta sea nuevamente el que tendría que ser. Y bueno, es así entonces como puedes desarmar, limpiar y reensamblar tus estilógrafos recargables.